Bienvenidos a Paranormal YouTube, tu canal de historias de terror y experiencias de lo paranormal. Si te gustan las siguientes historias, suscríbete al final del vídeo para no perderte ningún relato de terror. Historia 1, la maldición del Callejón del Beso. Dicen que quien desafía al Callejón del Beso, enfrenta algo más oscuro que una leyenda de amor. ¿Te atreverías a cruzarlo solo, de noche? El Callejón del Beso, con su estrechez que obliga a los visitantes a mirar hacia el cielo y a las paredes que casi se rozan, no solo es un símbolo romántico de Guanajuato, sino un lugar envuelto en una sombra que pocos conocen. La leyenda cuenta que Ana y Carlos, los protagonistas de la trágica historia, aún se susurran secretos a través de los siglos. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien escucha esos susurros? Jorge era un joven viajero, amante de las leyendas y siempre en busca de historias para su canal de misterio. Había escuchado de La Maldición del Beso Eterno, una versión menos conocida de la historia del callejón. Según esta versión, si alguien recorría el lugar sin compañía y sin besar a su pareja en el tercer escalón, una presencia oscura lo seguiría hasta cobrar su beso eterno. Jorge no creía en maldiciones, pero pensó que sería un gran relato para su canal. Era casi medianoche cuando decidió visitar el callejón. Su cámara en mano, la linterna de su celular iluminando las paredes que parecían cerrarse sobre él, y una brisa helada que no encajaba con la cálida noche guanajuatense. A medida que subía los escalones, el ambiente se volvía más denso. Susurros suaves, casi imperceptibles, comenzaron a llenar el aire. Carlos. Ana, una voz quebrada, como un eco perdido, lo hizo detenerse en seco. Giró la cabeza hacia la ventana del tercer escalón, la misma desde la cual Ana había caído en brazos de la muerte. Estaba abierta, aunque el guía turístico le había dicho horas antes que aquella casa llevaba años cerrada. Intrigado, Jorge se acercó, pero un golpe seco de la ventana lo hizo retroceder. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra alargada, que parecía no pertenecer a este mundo, se movió con rapidez desde la ventana hasta el callejón. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces de su cámara parpadearon, y por un instante, capturó la imagen de una mujer pálida con un vestido ensangrentado, mirando hacia él con una mezcla de tristeza y rabia. «No debiste venir solo», susurró la voz. Jorge quiso correr, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. La figura comenzó a acercarse, arrastrando sus pies con un sonido desgarrador que resonaba en las paredes del callejón. La cámara cayó de sus manos, y él apenas pudo balbucear una oración antes de que el espectro se detuviera frente a él. La mujer levantó una mano pálida y fría, tocando su rostro. Jorge sintió un frío que quemaba su piel. Entonces, todo se volvió negro. Horas después, turistas encontraron la cámara en el callejón. En las grabaciones, se veía a Jorge hablando sobre la leyenda y luego, la imagen borrosa de una mujer que lo arrastraba hacia la oscuridad. Nadie volvió a saber de él. La noticia del joven desaparecido en el Callejón del Beso corrió como pólvora entre los lugareños. Los turistas susurraban teorías entre ellos, mientras los guías turísticos retomaban la leyenda del tercer escalón con una intensidad renovada. Sin embargo, había algo en el aire, una inquietud que hacía que incluso los más escépticos evitaran el callejón después del anochecer. 2 semanas después, un grupo de estudiantes decidió adentrarse al Callejón del Beso con cámaras y grabadoras. La Maldición de Jorge era el nombre del proyecto que habían decidido filmar. La idea era simple, desentrañar la verdad tras las leyendas locales y, de ser posible, captar algo paranormal. Entre ellos estaba Sofía, prima de Jorge, quien no podía aceptar su desaparición sin una explicación. La noche era cálida, pero el aire en el callejón seguía teniendo esa extraña frialdad que Jorge había sentido. Mientras instalaban sus equipos, Sofía comenzó a contar la historia de Ana y Carlos, mezclándola con los detalles que había descubierto sobre su primo. El video de Jorge termina aquí, justo en el tercer escalón. La cámara se apagó, pero el micrófono grabó algo más, dijo mientras mostraba el fragmento de audio recuperado. El grupo escuchó atentos.
En la grabación se oía a Jorge susurrar algo incomprensible, seguido de un grito desgarrador y, finalmente, un susurro apenas audible. No fue un beso, fue una promesa rota. Sofía explicó que había investigado más allá de las versiones románticas de la leyenda. Según antiguos registros, Ana y Carlos habían hecho un pacto: si alguna vez se separaban por la fuerza, sus espíritus se buscarían para siempre, reclamando a quienes interrumpieran su reencuentro. Sin embargo, si alguien desafiaba la promesa, los condenados eran quienes perturbaban el pacto. Conforme la noche avanzaba, los estudiantes comenzaron a sentir que no estaban solos. Las sombras parecían moverse con cada parpadeo de las luces que traían, y los susurros se intensificaron. Sofía, decidida a descubrir qué le había sucedido a su primo, subió sola al tercer escalón. Llevaba consigo la cámara de Jorge, esperando que el lugar revelara alguna pista. ¿Estás aquí, Jorge?, preguntó al aire, su voz temblando. El silencio respondió primero, pero luego el sonido de pasos resonó por el callejón. Lentamente, un eco de respiraciones profundas comenzó a rodearla. Sofía giró la cámara hacia el tercer escalón y allí, al borde de las sombras, vio una figura masculina. Al principio pensó que era Jorge, pero al enfocar la lente, su corazón se detuvo. Era Carlos. El espíritu parecía tangible, su rostro reflejaba una mezcla de sufrimiento y desesperación. Extendió una mano hacia Sofía, quien no pudo evitar acercarse, hipnotizada por la intensidad de su mirada. ¿Dónde está Jorge?, preguntó con un hilo de voz. Carlos no respondió. En cambio, sus labios se movieron sin emitir sonido, y de repente, una ráfaga de aire helado golpeó el callejón. Las sombras parecieron cobrar vida, y Sofía sintió un tirón en su espalda. Giró rápidamente y vio a Ana, su figura pálida y etérea, flotando en el aire con una sonrisa siniestra. Él se unió a nuestra promesa, dijo Ana, con una voz que resonaba como el eco de muchas voces juntas. Y tú lo seguirás. El pánico invadió a Sofía mientras el suelo bajo sus pies parecía desaparecer. El grupo, abajo, escuchó su grito y corrió en su dirección. Cuando llegaron al tercer escalón, solo encontraron la cámara de Jorge, intacta, pero con la batería completamente cargada a pesar de estar abandonada por semanas. Revisaron la grabación más tarde. Las imágenes mostraban el rostro de Sofía mientras decía el nombre de Jorge, seguido por un destello blanco y la figura de Ana acercándose rápidamente. El video terminaba con una última imagen, el tercer escalón, vacío. Desde esa noche, el Callejón del Beso se volvió más que un destino turístico. Aquellos que se atrevían a recorrerlo solos o burlaban su leyenda, decían sentir un frío inexplicable y escuchar risas mezcladas con lamentos. Algunos juraban que, en el tercer escalón, podían ver dos sombras abrazadas, siempre esperando a su próxima víctima. Y si algún valiente decide subir, quizás se encuentren con Jorge o Sofía, o con algo mucho peor. Historia 2, sombras eternas en el callejón. ¿Y si no fueras el único que ve su reflejo en el espejo esta noche? Ese pensamiento cruzó como un rayo por la mente de Alicia mientras caminaba apresurada por el Callejón del Beso. La estrechez de las paredes, las luces parpadeantes de los faroles, y un aire que parecía estar cargado de algo más que humedad hicieron que su piel se erizara. Había visitado Guanajuato cientos de veces, pero algo esa noche se sentía diferente. Alicia era fotógrafa y, como siempre, buscaba capturar la esencia del lugar. Era tarde, pasada la medianoche, cuando decidió explorar el famoso callejón sola. Algo en la tranquilidad del momento parecía perfecto para sus tomas. Pero mientras encuadraba la cámara, un susurro rompió el silencio. «Aquí no debes estar». Sobresaltada, giró sobre sus talones, pero no había nadie. Alicia rió nerviosamente. Quizá el viento, pensó, mientras ajustaba el lente para capturar las icónicas ventanas que casi se tocan. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del callejón, frente a una ventana, un hombre vestido de negro con un sombrero de ala ancha la miraba fijamente. Su figura era apenas una sombra en la penumbra, pero lo suficiente para que su respiración se volviera entrecortada.
Alicia levantó la cámara para capturarlo, pero en el momento en que apretó el obturador, él ya no estaba. Revisó la imagen en la pantalla de la cámara, nada. Solo el callejón vacío. Su pecho comenzó a latir con fuerza. Algo no estaba bien. Decidió continuar, pensando que todo era fruto de su imaginación. Pero mientras avanzaba, cada paso parecía resonar más fuerte. Un eco que no se alineaba con el ritmo de sus propios movimientos. Miró hacia atrás una vez más, pero no había nadie. «No debes seguir», dijo una voz femenina, claramente detrás de ella. Alicia se giró con rapidez, pero nuevamente, el callejón estaba desierto. «Debe ser una broma», murmuró, intentando calmarse. Finalmente llegó al balcón famoso, el lugar donde se cuenta que Carmen y Luis, los desafortunados amantes, vivieron su trágica historia. Encendió su cámara una vez más y apuntó hacia las ventanas, buscando la toma perfecta. Pero esta vez no pudo apretar el obturador. En el reflejo del lente, vio una figura justo detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nada. Su cámara, sin embargo, se apagó de golpe, y una risa baja resonó desde algún punto sobre su cabeza. Al mirar hacia arriba, vio algo imposible, dos sombras abrazadas proyectadas en la pared, justo donde debería estar sola. Pero esas sombras no se movían como ella. Eran independientes, casi vivas. Y entonces, una de las figuras levantó su brazo, señalándola directamente. «Suficiente», gritó, retrocediendo. Pero tropezó con un escalón y cayó al suelo. Su cámara se deslizó lejos, pero el eco de su caída no terminó. Los pasos continuaban resonando, acercándose. En pánico, recogió la cámara y corrió hacia la salida del callejón, pero el camino parecía más largo, como si nunca fuera a llegar al final. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y entonces escuchó la última advertencia. El amor prohibido deja huellas que jamás se borran. Finalmente, salió del callejón, jadeante y sudando frío. Las luces de la plaza principal la recibieron como un alivio, pero cuando revisó las fotografías en su cámara, el terror regresó. En cada imagen del callejón, aparecían las mismas sombras, dos figuras abrazadas, pero esta vez, cada vez más cerca de la lente. Alicia no recordaba haber llegado al hotel. Su mente estaba nublada, y su cuerpo se sentía como si hubiera corrido una maratón. Despertó en la pequeña habitación con las paredes de piedra fría y el eco de sus propios jadeos aún resonando en sus oídos. La cámara estaba en la mesita de noche. Cerrada. Silenciosa. Pero Alicia sabía que no estaba sola. Cada vez que cerraba los ojos, las sombras la seguían, riendo suavemente, susurrando palabras ininteligibles en su oído. Con un temblor en las manos, tomó la cámara y la encendió. La pantalla brilló tenuemente antes de mostrar las imágenes que había tomado en el callejón del beso. Una a una, las sombras se acercaban, pero lo que la hizo jadear fue la última foto. En esa imagen, la cámara había capturado no solo las sombras, sino también su propio rostro reflejado en el lente, con otra figura justo detrás de ella. Era el hombre del sombrero negro, y esta vez su rostro era visible, ojos completamente oscuros y una sonrisa torcida, burlona, que parecía prometer algo peor. Alicia dejó caer la cámara con un grito ahogado. «Esto no es real», murmuró. Pero al mirar hacia el suelo, la cámara seguía proyectando la imagen en la pantalla. Ella sabía que no podía quedarse en esa habitación. Agarró sus cosas apresuradamente y salió a la calle, sintiendo un leve alivio con la luz del amanecer. Decidió regresar al callejón del beso. Si algo la seguía, necesitaba enfrentarlo, descubrir qué estaba ocurriendo. Al llegar, el callejón parecía completamente diferente a la noche anterior. Los colores vibrantes de las casas volvían a ser acogedores, y la vida cotidiana de los turistas llenaba el espacio de ruido y movimiento. Por un momento, Alicia se sintió tonta por haber dejado que el miedo se apoderara de ella. Pero al acercarse al famoso balcón, sintió que la atmósfera cambiaba.
El aire se volvió más pesado, y el murmullo de la gente alrededor se desvaneció lentamente hasta que solo quedó un silencio sepulcral. Miró hacia arriba y lo vio. El hombre del sombrero negro estaba allí, en el balcón, observándola con esos ojos vacíos. La sonrisa seguía en su rostro, y esta vez levantó una mano, señalándola. ¿Quién eres?, gritó Alicia, sin esperar respuesta. Pero lo que escuchó fue peor que el silencio, una voz femenina que susurraba cerca de su oído. Él era el guardián de los secretos. Ahora tú eres parte de ellos. Alicia dio un paso atrás, pero chocó con algo. Al girarse, se encontró frente a una mujer de rostro desfigurado y ojos que parecían llorar sangre. Era imposible que estuviera viva, pero antes de que Alicia pudiera reaccionar, la mujer habló. Ellos no nos dejan ir. No los dejes entrar. Alicia quiso correr, pero el callejón parecía haberse alargado nuevamente. El hombre del sombrero descendía lentamente por las escaleras hacia ella, mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Las sombras comenzaron a formarse en las paredes, figuras retorciéndose, atrapadas en un ciclo eterno de agonía. Luchando contra el pánico, Alicia recordó su cámara. Levantó el dispositivo, apuntando hacia el hombre, y tomó una foto. Al instante, un grito desgarrador llenó el callejón, y el hombre desapareció, junto con las sombras y la mujer. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero Alicia sabía que esto no había terminado. En la última foto que tomó, el hombre seguía allí, sonriendo. Pero esta vez, sus ojos habían cambiado. Ya no eran oscuros. Ahora eran los de ella. Con las manos temblorosas, apagó la cámara y murmuró: no volveré aquí nunca más. Pero mientras caminaba hacia la salida del callejón, algo llamó su atención. En la pared, justo donde había visto las sombras, ahora había algo más, su propio nombre grabado en la piedra, como si siempre hubiera estado allí. Desde ese día, Alicia jamás volvió a tomar una fotografía. Pero por las noches, cuando apagaba las luces, las sombras del callejón del beso seguían proyectándose en su habitación. Historia 3. La maldición del último adiós. Dicen que las promesas hechas en el callejón del beso nunca deben romperse, porque ellos siempre escuchan. Marta y Sebastián eran inseparables. Desde el primer momento que sus miradas se cruzaron en una plaza cercana a Guanajuato, supieron que estaban destinados a estar juntos. El callejón del beso había sido su refugio, el lugar donde se juraron amor eterno una noche de luna llena. Era su sitio, cargado de recuerdos y promesas. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Marta había notado una sombra en los ojos de Sebastián, un peso que él parecía no querer compartir. Mientras subían las escaleras que llevaban al famoso balcón, ella intentó tomar su mano, pero él la apartó suavemente, un gesto que nunca había hecho antes. «Sebas, ¿qué te pasa?», preguntó Marta, con un hilo de preocupación en su voz. Él suspiró, mirando el suelo antes de responder. «Necesito que me prometas algo, Martita. Pase lo que pase, nunca regreses a este lugar». La petición era extraña, pero algo en su tono la hizo asentir. Quizás era su manera de dejar atrás algo del pasado, pensó. Esa noche, mientras compartían su último beso bajo el balcón, una brisa helada los envolvió, y Marta sintió como si una sombra pasara entre ellos. Días después, Sebastián desapareció. No hubo despedida, ni mensaje, solo un vacío que devoraba la vida de Marta. Nadie parecía saber dónde estaba. Al principio, pensó que tal vez necesitaba espacio, pero cuando pasaron semanas y luego meses, el dolor se convirtió en obsesión. Una noche, incapaz de resistir más, decidió romper su promesa. Volvería al callejón del beso para buscar respuestas. Quizás alguien lo había visto allí antes de desaparecer, o tal vez, solo tal vez, ese lugar guardaba el secreto de lo ocurrido. El callejón estaba desierto, salvo por el eco de sus pasos que resonaban en las paredes de colores apagados. La atmósfera estaba impregnada de un silencio que parecía absorber el sonido, y el aire tenía un peso extraño,
como si algo invisible la estuviera observando. Marta subió las escaleras, deteniéndose en el balcón donde había compartido tantos momentos felices con Sebastián. Todo parecía igual, y sin embargo, algo estaba terriblemente mal. La luna llena iluminaba la callejuela, pero las sombras no se comportaban como deberían. Parecían moverse a su alrededor, acercándose con cada respiración. Sebastián, murmuró, con la voz quebrada. ¿Dónde estás? De pronto, un susurro helado la hizo girarse. ¿Por qué volviste, Marta? El corazón de Marta se detuvo al escuchar la voz de Sebastián. Estaba allí, de pie en el balcón opuesto, pero algo en él no era normal. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y vacíos, y su sonrisa, que una vez la llenó de paz, ahora era una mueca torcida. Sebas. ¿Dónde has estado? ¿Por qué me dejaste? Gritó, avanzando hacia él. Sebastián levantó una mano, como si quisiera detenerla. No debiste regresar, Marta. Ellos no olvidan. Antes de que pudiera responder, una fuerza invisible la empujó hacia las escaleras. Marta cayó de rodillas, y al levantar la vista, vio cómo las sombras del callejón tomaban forma. Eran figuras humanas, retorcidas y fragmentadas, sus rostros desdibujados y sus cuerpos como humo sólido. Prometiste no volver, y ahora eres de ellos, susurró Sebastián, mientras las sombras lo rodeaban, arrastrándolo hacia la penumbra. Marta gritó, extendiendo una mano hacia él, pero fue inútil. Las sombras la rodearon también, murmurando palabras en un idioma que no entendía, pero que resonaban en su alma. La última imagen que tuvo antes de que todo se oscureciera fue la de Sebastián, mirándola con una mezcla de tristeza y resignación, antes de desaparecer por completo. Cuando despertó, estaba sola en el callejón. Pero algo había cambiado. Su reflejo en el charco de agua a sus pies no era el suyo. Era el de Sebastián, con sus ojos llenos de lágrimas. Marta estaba paralizada, contemplando el reflejo en el charco de agua frente a ella. El rostro de Sebastián, que la miraba desde las profundidades del reflejo, parecía más vivo que lo que recordaba en su memoria. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía de ellos. Intentó tocar el agua con la mano, pero la superficie se estremeció como si el charco fuera un ser vivo que rechazaba su contacto. Sebas, dime algo, por favor, susurró, con un nudo en la garganta. Las palabras resonaron en el callejón vacío, pero no hubo respuesta. Marta se incorporó con esfuerzo, sus piernas temblaban como si pesaran toneladas. El aire a su alrededor era cada vez más denso, impregnado de un aroma a tierra húmeda y flores marchitas. El callejón parecía haberse transformado. Lo que antes eran paredes de vivos colores ahora eran estructuras grises, desgastadas por el tiempo, cubiertas de grietas que serpenteaban como raíces malditas. Las ventanas, antes adornadas con macetas de flores, ahora estaban oscuras y vacías, como ojos cerrados que guardaban secretos terribles. No estoy loca, esto es real, se dijo a sí misma, aunque su voz sonaba más como una súplica que como una afirmación. Un sonido rompió el silencio, un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con violencia. Marta giró hacia el origen del ruido, y allí estaba él, de nuevo, Sebastián, parado al final del callejón, con la misma expresión vacía y atormentada. Marta, ya no hay tiempo, dijo, su voz rasposa y apenas audible. ¿Tiempo para qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué te hicieron? Gritó ella, avanzando hacia él. Sebastián levantó la mano, como advirtiéndole que se detuviera, pero Marta no podía contenerse. Cada paso que daba hacia él sentía que el suelo se hundía bajo sus pies, como si el callejón quisiera tragársela. Tú rompiste la promesa. Ellos me tomaron porque no pude protegerte. Ahora estás aquí, y quieren que te unas a ellos, conmigo. ¿Ellos? ¿Quiénes son? ¿De qué estás hablando? Preguntó Marta, desesperada. Sebastián no respondió, pero las sombras que antes la acechaban comenzaron a materializarse a su alrededor. Tomaban formas humanas,
pero sus cuerpos eran incompletos, como si estuvieran hechos de pedazos de oscuridad. Algunos tenían rostros, otros no, y los que sí, mostraban expresiones congeladas de dolor eterno. Una figura se separó del grupo y avanzó hacia Marta. Era una mujer vestida de blanco, su rostro cubierto por un velo, pero el velo no ocultaba los ojos, vacíos, negros como la noche. Su voz resonó en la mente de Marta, aunque sus labios no se movieron. Promesas rotas, vidas atrapadas. Ahora eres nuestra, como él lo fue. No. Gritó Marta, retrocediendo, pero las sombras la rodearon, formando un círculo cerrado que le impedía escapar. Sebastián se adelantó, rompiendo el círculo por un instante. Su rostro se había transformado, ya no era solo tristeza lo que mostraba, sino una profunda desesperación. Marta, escucha. Hay una forma, solo una. Tienes que regresar al lugar donde nos besamos por última vez y hacer una elección. O te quedas conmigo, o rompes el vínculo para siempre. ¿Cómo hago eso?, preguntó Marta, con lágrimas en los ojos. Pero antes de que Sebastián pudiera responder, las sombras lo envolvieron, silenciándolo. Marta gritó su nombre, pero ya no estaba. El callejón estaba completamente oscuro, y lo único que la guiaba era la tenue luz de la luna que apenas iluminaba el balcón donde se habían besado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Marta subió las escaleras, sintiendo que cada paso la arrastraba más hacia un abismo. Cuando llegó al balcón, el aire era tan denso que le costaba respirar. Allí, sobre la baranda, había una pequeña caja de madera, adornada con grabados antiguos. Al abrirla, encontró un espejo. No era un espejo común, su superficie era negra, como obsidiana, y reflejaba no su rostro, sino el de Sebastián, atrapado en un grito silencioso. «Es aquí donde decides, Marta», susurró una voz detrás de ella. Era la mujer de blanco, ahora parada a pocos metros, observándola con intensidad. «¿Qué decisión?», preguntó, con el espejo temblando en sus manos. «Deja tu amor aquí y te liberarás. Pero él quedará atrapado para siempre. O toma su lugar, y libéralo. Tú serás nuestra, y él caminará libre». Marta sintió que el mundo se detenía. Miró el espejo, luego al callejón, y finalmente al lugar donde había visto a Sebastián por última vez. ¿Podría realmente dejarlo allí, condenado por algo que había sucedido por su culpa? Con lágrimas recorriendo sus mejillas, levantó el espejo hacia su rostro. Cerró los ojos y tomó aire. Si alguien debe quedarse, seré yo. En ese instante, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y Marta sintió como si un manto helado la envolviera. El aire se llenó de susurros, risas y gritos, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Cuando volvió a abrir los ojos, el callejón estaba vacío. El balcón estaba intacto, las paredes de colores vibrantes, y el silencio era casi apacible. Pero Marta ya no estaba allí. Su reflejo tampoco. Días después, los turistas comenzaron a hablar de una nueva figura en el callejón del beso, una mujer que aparecía en los charcos de agua, sus ojos llenos de lágrimas, buscando algo o a alguien. Nadie sabía quién era, pero susurraban que si te cruzabas con ella y rompías tu promesa, nunca saldrías del callejón. Historia 4. Los susurros de la pared. Dicen que en el callejón del beso, las paredes tienen oídos, y a veces, también lengua. Gabriel no era un hombre supersticioso, ni alguien que prestara atención a las leyendas urbanas. Sin embargo, esa noche algo lo llevó a ese lugar, casi como si el destino lo arrastrara de forma invisible. Había llegado a Guanajuato para escapar de una ruptura amorosa, buscando perderse entre los callejones y sus colores. Pero en el callejón del beso, encontró algo que nunca imaginó. El aire fresco de la noche parecía diferente en ese callejón. Mientras paseaba por el lugar, con las manos en los bolsillos, algo llamó su atención, un suave murmullo que no parecía venir de las pocas parejas que posaban para fotos en el famoso balcón. Era un sonido bajo, casi inaudible, como si alguien hablara directamente al oído. «Vuelve, vuelve aquí.
Gabriel se detuvo en seco, mirando a su alrededor. No había nadie cerca de él, pero el susurro había sido claro. Dio un paso hacia la pared izquierda del callejón y deslizó la mano por su superficie áspera, intentando entender de dónde venía ese sonido. El murmullo cesó. ¡Qué locura!, dijo en voz baja, sacudiendo la cabeza. Pero justo cuando iba a alejarse, un golpe seco en la pared detrás de él lo hizo girar bruscamente. La superficie parecía normal, pero algo en su textura lo intrigó. Había una pequeña hendidura, como una grieta alargada, que se extendía verticalmente. Intrigado, Gabriel acercó su rostro. «Ayúdanos». El susurro fue más fuerte esta vez, y Gabriel retrocedió de inmediato. Su corazón latía como tambor en su pecho. Intentó convencerse de que alguien estaba jugando con él, pero la sensación de ser observado era innegable. Una anciana que pasaba por el callejón se detuvo al verlo inclinado hacia la pared. «No deberías prestar atención a lo que te dicen las piedras, joven. Aquí, todo lo que prometas, se paga con algo más que palabras». Gabriel la miró confundido. «Disculpe». «Las promesas rotas son las más pesadas. Y en este callejón, hay muchas». La anciana se ajustó el chal y continuó su camino, dejando tras de sí una estela de misterio. Gabriel, en lugar de sentirse disuadido, sintió que la curiosidad lo arrastraba más profundamente. Decidió quedarse un poco más. Cuando el callejón quedó completamente vacío, regresó a la pared donde había escuchado los susurros. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, casi en un susurro. La grieta en la pared pareció ensancharse, y del interior emergió un aire frío que olía a tierra mojada. Las luces de los faroles parpadearon, y Gabriel tuvo que contener el aliento cuando un murmullo más nítido salió de la grieta. «Prometimos amor eterno, y nos condenaron al olvido». La voz era femenina, suave, pero llena de tristeza. Gabriel sintió que una mano invisible le apretaba el pecho. Tocó la pared con cautela, y ésta vibró bajo su toque. La grieta comenzó a expandirse más, y Gabriel, contra toda lógica, introdujo los dedos en ella. Lo que sintió lo hizo retroceder de inmediato. La textura no era la de piedra ni ladrillo, sino algo blando, húmedo, como piel viva. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La grieta se cerró de golpe, y el callejón quedó sumido en un silencio inquietante. Pero entonces, en el suelo frente a él, apareció algo que no estaba antes, un pequeño anillo de plata, oxidado, con inscripciones que no podía leer. Gabriel lo levantó con cuidado, y en cuanto lo hizo, el aire del callejón cambió por completo. Un escalofrío recorrió su espalda, y el murmullo regresó, ahora más claro que nunca. Promesas rotas, palabras vacías, todo debe pagarse. Gabriel sintió que algo lo empujaba hacia el final del callejón, hacia un rincón oscuro que parecía absorber la luz. Luchó contra la fuerza invisible, pero no pudo evitar dar varios pasos hacia el lugar. Al llegar, vio que la pared allí estaba completamente cubierta de nombres grabados. Miles de nombres, uno encima de otro, formando un mosaico caótico. Algunos estaban borrosos, otros recién tallados. Y entre todos ellos, un nombre brillaba con un destello tenue: Gabriel. «¿Cómo es posible?», susurró, sintiendo como su propia voz se quebraba. La pared vibró, y de nuevo, la grieta apareció, más grande esta vez. Gabriel sintió que algo lo observaba desde el interior, una presencia que no podía ver pero que era tan real como su propio miedo. «Prométenos, quédate con nosotros», dijeron los susurros al unísono, formando un coro fantasmal. Gabriel intentó correr, pero sus piernas parecían atrapadas en el suelo. Las sombras del callejón se movieron, rodeándolo, acercándose cada vez más. «Yo no prometí nada», dijo con desesperación. «Pero tomaste el anillo, y eso es suficiente». El callejón se oscureció por completo, y Gabriel sintió que el aire se le escapaba. La grieta se abrió por completo, como si la pared misma estuviera viva, y un brazo esquelético emergió, extendiéndose hacia él. El último sonido que escuchó fue su propio nombre,
susurrado por cientos de voces, mientras la oscuridad lo consumía. La oscuridad del callejón del beso no era natural. Gabriel lo comprendió demasiado tarde. Cuando la grieta lo envolvió, sintió como si lo tragara una fuerza que no era física, sino emocional, cargada de tristeza, ira y, sobre todo, desesperación. No era un vacío cualquiera, era un limbo donde las promesas incumplidas vivían eternamente, susurrando al viento y atrapando a los incautos que se cruzaban en su camino. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el callejón. O al menos, no en el mismo que conocía. La arquitectura seguía siendo similar, pero todo estaba envuelto en un tono grisáceo, como si la vida hubiera sido despojada del lugar. No había luz, solo un resplandor tenue que emanaba de las paredes. Y esas paredes parecían respirar. ¿Dónde estoy?, murmuró Gabriel, con un nudo en la garganta. El eco de su voz no era suyo. Era múltiple, como si cientos de voces repitieran sus palabras desde todos los rincones. Dio un paso adelante, y el suelo crujió bajo sus pies. Parecía caminar sobre un mosaico de pequeños fragmentos brillantes. Cuando se inclinó para inspeccionarlos, su corazón se detuvo. Eran anillos. Miles de anillos de diferentes tamaños, colores y diseños. Cada uno tenía una inscripción. No puede ser, susurró, al reconocer el anillo oxidado que aún llevaba en la mano. Era idéntico a muchos otros, y todos compartían una misma inscripción: promesa eterna. De repente, un murmullo profundo llenó el aire, y las paredes comenzaron a vibrar. Las sombras del callejón cobraron forma. Primero eran figuras amorfas, pero poco a poco se definieron. Rostros pálidos, de ojos hundidos y bocas abiertas en expresiones de angustia, emergieron de las grietas. Las sombras no eran solo decorado, eran los dueños de las promesas rotas. Has entrado al lugar de las palabras incumplidas, Gabriel. Aquí se guardan los juramentos vacíos, los amores traicionados y los compromisos olvidados, dijo una voz que resonó desde todas partes. Yo no prometí nada, respondió Gabriel, retrocediendo mientras las figuras lo rodeaban. Tomaste el anillo. Eso es una aceptación, una promesa tácita. Y ahora, eres parte de nosotros. Las sombras comenzaron a acercarse. Una de ellas se adelantó, una mujer joven con el rostro demacrado y lágrimas secas que surcaban sus mejillas. Extendió una mano hacia Gabriel, y él notó que su piel estaba marcada con inscripciones, como si las palabras hubieran sido grabadas en su carne. Por favor, prométeme que me sacarás de aquí, rogó la figura, su voz temblorosa. Gabriel intentó retroceder más, pero chocó contra otra pared. Esta vez, las inscripciones brillaban con una luz roja, y las voces susurrantes se hicieron más intensas. Una sombra diferente habló, esta vez un hombre con los ojos vacíos y una cadena alrededor del cuello. Prometieron que me esperarían, pero nunca regresaron, ¿y tú? ¿También romperás tu promesa? Gabriel sintió que sus piernas temblaban. Estaba atrapado, y el peso de las sombras lo aplastaba psicológicamente. De repente, recordó las palabras de la anciana en el callejón: las promesas rotas son las más pesadas. No hice nada, yo solo pasaba por aquí, dijo, tratando de sonar firme, aunque el temblor en su voz lo traicionaba. ¿Nada?, rió otra sombra, esta vez un niño pequeño cuya cara estaba parcialmente desfigurada. Todos empiezan diciendo eso, pero siempre hay algo que prometieron, algo que olvidaron, algo que rompieron. El niño extendió un dedo hacia el pecho de Gabriel. En cuanto lo tocó, un torrente de imágenes inundó su mente. Vio momentos de su vida, el amor que había dejado atrás, las veces que dijo, te llamo, y nunca lo hizo, las promesas que hizo en la infancia y que olvidó con el tiempo. Cada imagen era una herida que se abría en su conciencia. Basta, gritó, alejándose del niño. No quiero esto. No es mi culpa. Pero las sombras no se detuvieron. Comenzaron a acercarse más, y el aire se volvió pesado. Gabriel apenas podía respirar. Puedes liberarte,
pero solo si cumples una promesa, una sola, dijo la primera sombra, la mujer con las inscripciones en su piel. ¿Qué promesa?, preguntó Gabriel, desesperado. Promete que nos sacarás de aquí. Gabriel sabía que era una trampa. Si prometía algo y no lo cumplía, se quedaría atrapado con ellos para siempre. Pero si no prometía nada, también estaba condenado. Era un callejón sin salida, en todos los sentidos. ¿Qué puedo hacer?, susurró, más para sí mismo que para las sombras. Entonces recordó el anillo. Lo levantó y lo miró de cerca. Parecía pulsar con una energía propia, como si tuviera vida. ¿Este anillo es la clave?, preguntó. Las sombras guardaron silencio por un momento, como si estuvieran considerando su respuesta. Finalmente, el hombre con las cadenas habló. Ese anillo es una puerta, pero también un candado. Solo quien lo lleva puede decidir si nos libera o si se queda con nosotros. Gabriel miró el anillo, luego a las sombras. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si usaba el anillo, ¿realmente podría salir de ese lugar? Y si lo hacía, ¿qué sucedería con las almas atrapadas allí? Haz tu elección, Gabriel. El tiempo se acaba. El aire se volvió aún más opresivo. Las paredes comenzaron a cerrarse, y las sombras extendieron sus manos hacia él. Gabriel sintió que su propia sombra se separaba de su cuerpo, como si intentara unirse a las demás. Con un grito de desesperación, Gabriel colocó el anillo en su dedo. En cuanto lo hizo, una luz cegadora llenó el callejón. Las sombras gritaron, no de dolor, sino de algo parecido al alivio. Las paredes dejaron de moverse, y el aire se volvió ligero. Pero antes de que pudiera respirar tranquilo, una voz susurró en su oído. Ahora tú eres el guardián de las promesas. Cuando la luz se desvaneció, Gabriel estaba de nuevo en el callejón del beso, de pie frente a la pared donde había encontrado la grieta. Pero esta vez, la grieta había desaparecido, y en su lugar había una inscripción, promesas hechas, promesas cumplidas. El anillo aún brillaba en su dedo, y Gabriel sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Historia 5, la escalera infinita. ¿Alguna vez has sentido que el lugar más hermoso puede esconder algo terriblemente malvado? Esa noche, el callejón del beso mostró un rostro que pocos han vivido para contar. Clara y Santiago, una joven pareja de turistas, habían llegado a Guanajuato atraídos por las historias de amor y tragedia que envolvían al callejón del beso. Habían escuchado sobre la leyenda de Ana y Carlos, y como cualquier visitante, deseaban sellar su amor con un beso en el famoso tercer escalón. Sin embargo, lo que no sabían era que el callejón, tan romántico en apariencia, podía transformarse en un laberinto de pesadillas. Era una noche tranquila, con la luz de la luna bañando los coloridos muros del callejón. Clara, fascinada, acariciaba las paredes mientras leía en voz alta fragmentos de la leyenda que había encontrado en internet. Santiago, algo más escéptico, se mantenía ligeramente apartado, observando cómo la estrecha calle parecía cerrarse sobre ellos. Aquí está, dijo Clara emocionada, señalando el tercer escalón. Nuestro beso eterno. Santiago sonrió y se acercó. Justo cuando estaban a punto de besarse, una ráfaga de aire frío atravesó el callejón. Era un frío antinatural, el tipo que parece arrastrar consigo un susurro. Santiago miró a su alrededor, inquieto. ¿Escuchaste eso?, preguntó, tomando la mano de Clara. ¿El viento? No seas paranoico, amor. Pero el viento no era viento. Era un murmullo, un lamento apenas audible que parecía emanar de las paredes mismas. Santiago se inclinó hacia la pared más cercana, tratando de descifrar el origen del sonido. Al hacerlo, sus ojos captaron algo extraño, una inscripción en la piedra que no había notado antes. Las letras, grabadas de manera rudimentaria, formaban una advertencia: no subas solo. ¿Qué significa esto?, preguntó Santiago, señalando las palabras. Clara, intrigada, se acercó para mirar.
Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en la inscripción, la advertencia ya no estaba. En su lugar, había un pequeño símbolo, un ojo cerrado, tallado profundamente en la piedra. ¿Qué estás viendo? Aquí no hay nada, Santiago. Él retrocedió, desconcertado. Juro que había algo escrito, decía algo sobre no subir. Antes de que Clara pudiera responder, un sonido metálico resonó a sus espaldas. Se giraron rápidamente y vieron como una estrecha escalera de caracol emergía de la nada en el centro del callejón. Su base parecía anclada al suelo, pero su extremo superior se perdía en la oscuridad, más allá de lo que los ojos podían alcanzar. Eso no estaba aquí hace un segundo, murmuró Santiago. Clara, sin poder contener su curiosidad, dio un paso hacia la escalera. Su estructura parecía antigua, con barandales de hierro forjado cubiertos de herrumbre. Cada peldaño estaba tallado con símbolos y patrones que parecían moverse bajo la tenue luz de la luna. Es increíble. Quizás sea alguna especie de atracción turística secreta, dijo Clara, emocionada. Esto no me gusta, Clara. Hay algo raro aquí. Pero Clara ya había comenzado a subir. Cada paso que daba resonaba en el callejón como si los peldaños fueran mucho más grandes de lo que parecían. Santiago, incapaz de dejarla ir sola, la siguió a regañadientes. La escalera parecía interminable. Aunque apenas habían subido unos pocos peldaños, la perspectiva del callejón abajo se había desdibujado. Los colores de las casas y el empedrado ahora eran un amasijo de sombras. Más preocupante aún, el ambiente había cambiado. El viento era más fuerte, y los susurros ahora eran claramente voces. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, deteniéndose para mirar alrededor. Las paredes del callejón se habían alargado de manera antinatural, como si estuvieran dentro de un túnel que se curvaba hacia arriba. Santiago, jadeando, tomó su mano. Bajemos. Esto no tiene sentido. Cuando ambos intentaron descender, el horror los golpeó, la escalera detrás de ellos ya no era la misma. Los peldaños que habían pisado se habían transformado en simples bloques de piedra lisa, imposibles de descender. No hay camino de regreso, susurró Clara, con la voz cargada de miedo. Las voces a su alrededor se intensificaron, convirtiéndose en gritos de desesperación. Santiago trató de mantenerse firme, pero una de las sombras en movimiento lo hizo tambalearse. No era su imaginación, figuras etéreas comenzaron a formarse a su alrededor. Parecían hombres y mujeres atrapados en un bucle eterno, subiendo la escalera con rostros desencajados. ¿Quiénes son ellos?, gritó Clara, aferrándose al brazo de Santiago. Una de las figuras, un anciano con ojos vacíos, giró su rostro hacia ellos. Aunque su boca no se movió, su voz resonó en sus mentes. No suban más. No hay final, solo caída. Santiago intentó razonar, pero Clara, empujada por una mezcla de miedo y desesperación, comenzó a subir más rápido. Debe haber una salida, tiene que haberla. Clara, espera, gritó Santiago, siguiéndola de cerca. Con cada peldaño que subían, las figuras se volvían más reales, más tangibles. Algunos intentaban agarrarlos, mientras otros simplemente observaban, con ojos llenos de tristeza. La escalera parecía retorcerse, como si tuviera vida propia, llevándolos más lejos de cualquier realidad conocida. Finalmente, Clara alcanzó lo que parecía ser una plataforma. Sin embargo, al poner un pie en ella, el suelo se desmoronó, y su cuerpo comenzó a caer al vacío. Santiago, en un acto reflejo, logró sujetarla del brazo, pero la fuerza que la arrastraba era inmensa. No puedo sujetarte por mucho tiempo, gritó, mientras las sombras se arremolinaban alrededor de ellos. No me sueltes, clamó Clara, con lágrimas surcando su rostro. En ese momento, una figura alta y encapuchada apareció al pie de la escalera, observándolos en silencio. Con un gesto lento, extendió su mano hacia ellos, y la voz de Santiago resonó en su mente. Para salvarla, debes prometer que tomarás su lugar.
Santiago, desesperado, sintió que la fuerza para sostener a Clara se desvanecía. La elección era clara, pero también aterradora. Sin pensarlo más, gritó: «Lo haré. Prometo tomar su lugar». La figura encapuchada asintió, y en un parpadeo, Clara fue liberada, apareciendo a salvo en el suelo del callejón. Santiago, por su parte, sintió como su cuerpo se desvanecía, convirtiéndose en una de las sombras de la escalera. Cuando Clara despertó en el callejón, la escalera había desaparecido, y con ella, Santiago. Solo quedó un susurro en el aire. Una promesa por una vida. Clara abrió los ojos en el empedrado del callejón del beso. El frío de las piedras parecía filtrarse hasta sus huesos, y por un instante creyó que todo había sido un sueño. Pero la ausencia de Santiago era un recordatorio cruel y tangible de que su peor pesadilla había sido real. Se levantó tambaleante, mirando a su alrededor. El callejón estaba vacío, sumido en una inquietante quietud. No había turistas, no había luces cálidas adornando las ventanas. Solo sombras y un eco distante que resonaba entre las paredes. Un eco que parecía susurrar su nombre. «Santiago», murmuró, su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a caer. En ese momento, algo llamó su atención. En el suelo donde la escalera había aparecido, ahora había un objeto extraño. Era un pequeño espejo, de marco dorado, con una superficie tan pulida que reflejaba la tenue luz de la luna como si fuera una ventana hacia otro mundo. Clara lo recogió con manos temblorosas, y al mirarse en él, un grito desgarrador escapó de su garganta. El reflejo no mostraba su rostro, sino el de Santiago. Su expresión estaba congelada en una mezcla de angustia y resignación, y su mirada parecía suplicar algo que Clara no podía entender. «Santiago», gritó, sacudiendo el espejo como si pudiera liberarlo. Pero el rostro de él permaneció inmóvil, atrapado detrás del cristal. De repente, una voz resonó a su espalda, grave y gutural: «La promesa fue hecha. No hay marcha atrás». Clara giró en seco, y allí estaba la figura encapuchada, emergiendo de las sombras. Aunque su rostro permanecía oculto, una presencia opresiva emanaba de su cuerpo. Cada palabra que pronunciaba parecía vibrar en el aire, como si fueran más que simples sonidos. «¿Qué le hiciste? Devuélveme a Santiago», gritó Clara, apretando el espejo contra su pecho. La figura inclinó la cabeza, como si estudiara su desesperación. «Él eligió. Su lugar es ahora parte de la escalera. Cada paso que diste lo llevó más lejos de ti. No lo acepto. Haré lo que sea para recuperarlo». Por primera vez, la figura encapuchada pareció vacilar. Sus manos, largas y delgadas, emergieron de las mangas y señalaron hacia el extremo del callejón. Allí, las sombras comenzaron a moverse, girando lentamente hasta formar un nuevo pasaje. Un arco oscuro que palpitaba con una energía antinatural. «Si realmente quieres salvarlo, debes entrar. Pero ten cuidado, la escalera nunca es la misma para quienes intentan desafiarla». Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que el riesgo era enorme, pero la sola idea de abandonar a Santiago la llenaba de un vacío insoportable. Sin responder, avanzó hacia el arco. Cada paso la hacía sentir más pesada, como si las sombras trataran de detenerla. Cuando cruzó el umbral, el aire cambió. Ya no estaba en el callejón del beso. Frente a ella se alzaba la escalera, pero esta vez era aún más retorcida, como si se hubiera alimentado de sus miedos. Los peldaños eran irregulares, algunos desgastados hasta parecer quebradizos, y las barandillas estaban cubiertas de una sustancia viscosa que goteaba lentamente hacia un abismo invisible. A medida que subía, las voces comenzaron a rodearla. Algunas eran lamentos, otras eran risas crueles. Y entre ellas, Clara escuchó una que reconoció de inmediato. «Clara. Era Santiago. Santiago. Estoy aquí», gritó, mirando en todas direcciones.
pero todo lo que vio fue una figura etérea que aparecía en los peldaños más altos, apenas visible entre las sombras. Aceleró su paso, ignorando el dolor que se extendía por sus piernas. Cada peldaño que subía parecía drenarla, como si algo estuviera absorbiendo su energía vital. Aún así, no se detuvo. Las sombras comenzaron a tomar forma nuevamente. Esta vez, no eran solo figuras humanas, eran criaturas grotescas, con cuerpos desproporcionados y ojos que ardían con un fuego espectral. Algunas se arrastraban por los peldaños, otras flotaban alrededor de ella, susurrándole palabras incomprensibles. Finalmente, Clara alcanzó a Santiago. Estaba de pie en un descanso de la escalera, su cuerpo envuelto en cadenas hechas de luz y sombra. Su rostro, aunque reconocible, parecía más pálido, casi translúcido. «Clara, no debiste venir», dijo él, con una mezcla de alivio y terror en su voz. «No podía dejarte aquí. Vamos a salir juntos». Santiago negó con la cabeza. «No funciona así. Yo soy parte de esto ahora. Si intentas romper las reglas, ambos quedaremos atrapados». Clara, ignorando sus palabras, intentó romper las cadenas que lo sujetaban. Pero tan pronto como las tocó, una descarga de energía la lanzó hacia atrás, haciéndola caer varios peldaños. Las criaturas que la rodeaban comenzaron a reír, sus carcajadas resonando como truenos. La figura encapuchada apareció nuevamente, esta vez al pie de la escalera. «Tu amor es fuerte, pero el sacrificio no puede deshacerse sin un precio. Si quieres liberarlo, alguien debe tomar su lugar». Clara sintió que el peso de la decisión caía sobre ella. Miró a Santiago, que sacudía la cabeza desesperadamente, y luego miró las sombras que la rodeaban. «Haré lo que sea necesario», dijo, con voz firme. La figura encapuchada asintió. Con un movimiento de su mano, las cadenas que sujetaban a Santiago comenzaron a desvanecerse. Pero al mismo tiempo, Clara sintió como algo se apoderaba de su cuerpo. Sus piernas se volvieron pesadas, y sus brazos comenzaron a desvanecerse como si fueran humo. «No. Clara, no lo hagas», gritó Santiago, corriendo hacia ella. Pero era demasiado tarde. Clara sonrió débilmente mientras su cuerpo desaparecía por completo, dejando solo un susurro en el aire. «Te amo. Siempre te amaré». Santiago, ahora libre, cayó de rodillas, gritando el nombre de Clara mientras las sombras comenzaban a disiparse. La escalera se desmoronó lentamente, y con ella, todo rastro del sacrificio de Clara. Cuando Santiago despertó, estaba de vuelta en el callejón del beso. El espejo dorado estaba en el suelo junto a él. Al mirarlo, vio el rostro de Clara atrapado en el cristal, mirándolo con una sonrisa tranquila. Cada noche desde entonces, Santiago vuelve al callejón, sosteniendo el espejo y esperando encontrar una manera de romper el ciclo. Historia 6. Las sombras del pasado. ¿Alguna vez has sentido que un lugar puede guardar secretos tan oscuros que parecen vivir en las paredes? En el callejón del beso, no todas las historias terminan en amor eterno. Algunas comienzan con un beso, y terminan con un susurro desde el más allá. La brisa fría de la noche recorrió el callejón del beso mientras Marta caminaba sola, su cámara colgada al cuello y sus ojos curiosos explorando cada rincón. Era su primera visita a Guanajuato, y como fotógrafa, había oído hablar de la belleza y misticismo de ese lugar. Pero algo en el aire esa noche la hizo sentir inquieta. No era el típico nerviosismo que sentía al explorar sitios históricos, sino una presencia casi tangible, como si el callejón respirara junto a ella. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes de colores vivos, pero pronto notó algo extraño. Los ecos no coincidían con sus movimientos. Era como si alguien más caminara a su lado, invisible, pero presente. Se detuvo y giró rápidamente, convencida de que estaba siendo seguida. Nada. Solo la estrecha calle y la tenue luz de las farolas que parpadeaban de manera irregular. Tranquila, Marta, es solo tu imaginación, se dijo a sí misma, ajustándose la chaqueta.
Decidida a aprovechar la oportunidad para tomar algunas fotos nocturnas, enfocó su cámara hacia el famoso balcón. La leyenda decía que las parejas que se besaban ahí disfrutaban de un amor eterno, pero Marta estaba más interesada en capturar la atmósfera melancólica del lugar. Al hacer el primer disparo, notó algo en el visor. Una silueta apareció fugazmente en el marco, en el balcón opuesto. Sin embargo, cuando apartó la cámara para mirar directamente, no había nadie. Su corazón se aceleró. Quizás un reflejo, pensó, pero una extraña sensación de incomodidad creció en su pecho. Revisó la foto en la pantalla de su cámara. La imagen estaba perfecta, demasiado perfecta. La silueta no solo era visible, sino que parecía estar mirándola directamente. Era la figura de una mujer, vestida con un antiguo vestido blanco, su rostro difuso, pero con una tristeza que casi podía sentirse a través de la imagen. Antes de que pudiera procesar lo que veía, una voz suave, casi un susurro, la sacó de su trance. ¿Por qué estás aquí? Marta giró en pánico, buscando al dueño de esa voz, pero el callejón seguía vacío. Respiró hondo, intentando calmarse. Vamos, Marta, solo estás sugestionada. Estas cosas no son reales, se dijo mientras bajaba la cámara. Sin embargo, las cosas comenzaron a tornarse más inquietantes. Las luces de las farolas parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo el callejón en una penumbra casi total. El eco de un sollozo resonó entre las paredes, un llanto desgarrador que parecía provenir de todas direcciones. Marta encendió la linterna de su cámara, proyectando un haz de luz que apenas alcanzaba a iluminar unos pocos metros. «Hola», llamó, aunque no esperaba respuesta. Su voz sonó débil, como si el lugar absorbiera el sonido. El llanto cesó, reemplazado por un silencio tan denso que parecía llenar sus oídos. Fue entonces cuando notó algo en el suelo, justo en el centro del callejón, una rosa negra, sus pétalos perfectos y brillantes bajo la luz artificial de la linterna. Marta sintió un escalofrío al inclinarse para recogerla, pero algo dentro de ella la impulsó a hacerlo. Tan pronto como sus dedos tocaron la rosa, un viento helado recorrió el callejón, y el mundo pareció dar un vuelco. Marta cayó de rodillas, sosteniendo la rosa, mientras imágenes fugaces inundaban su mente, el rostro de la mujer del balcón, una sombra alargada que se alzaba detrás de ella, y una mano extendiéndose en la oscuridad, pidiendo ayuda. «Tienes que detenerlo», la voz de la mujer sonó clara esta vez, como si estuviera justo al lado de Marta. «¿Detener qué? ¿Quién eres?», preguntó Marta, desesperada. Pero no obtuvo respuesta. En cambio, el callejón parecía cobrar vida. Las paredes se estrecharon, casi aplastándola, y el aire se volvió pesado, sofocante. Las sombras bailaban en las paredes, adoptando formas humanas que parecían acercarse cada vez más a ella. De repente, todo cesó. Las luces de las farolas volvieron a encenderse, y el callejón recuperó su apariencia normal. Pero Marta sabía que algo había cambiado. Miró la rosa en sus manos y notó que los pétalos se desmoronaban lentamente, convirtiéndose en ceniza que se escapaba entre sus dedos. Al levantarse, vio algo grabado en la pared frente a ella, algo que no había estado ahí antes. Las palabras parecían talladas con un cuchillo, profundas y desafiantes: «El pacto no se rompe. Solo se paga». Marta sintió que su cuerpo temblaba. La silueta de la mujer en el balcón, la rosa negra, el mensaje en la pared, todo parecía llevarla hacia algo que no podía comprender. Pero una cosa era segura: el callejón del beso guardaba un secreto que no debía ser revelado, y ella estaba peligrosamente cerca de descubrirlo. Mientras salía del callejón, una sensación extraña la invadió. Era como si algo invisible la siguiera, una presencia que no podía ver, pero que sentía en cada paso. Cuando finalmente llegó a la plaza principal, miró por última vez hacia el callejón. Allí, en el balcón, la mujer estaba de pie, mirándola con esos ojos tristes que ahora conocía demasiado bien. Marta sabía que esta historia no había terminado.
pero lo que no podía imaginar era que, al regresar al hotel esa noche, encontraría en su cámara una nueva foto que no recordaba haber tomado, su propia silueta en el callejón del beso, con la mujer de blanco detrás de ella, extendiendo una mano hacia su hombro. Marta apenas durmió esa noche. La foto en su cámara, con la silueta de la mujer de blanco extendiendo la mano hacia su hombro, la mantenía en un estado de desconcierto y miedo. Había revisado cada archivo en su cámara, convencida de que era un error, pero no lo era. La foto estaba ahí, como una prueba irrefutable de que lo que había vivido no era producto de su imaginación. Despertó con una sensación de urgencia. Mientras desayunaba en el pequeño comedor del hotel, no podía dejar de pensar en el mensaje grabado en la pared: el pacto no se rompe, solo se paga. Algo en esas palabras la atormentaba. No era una simple advertencia, parecía una sentencia. El dueño del hotel, un hombre mayor con un rostro curtido por los años, notó su preocupación. «Señorita, ¿todo bien? Anoche la vi volver algo alterada. ¿Pasó algo en el callejón del beso?». Marta dudó antes de responder. «Es un lugar interesante, muy fotogénico, pero tiene una atmósfera extraña, ¿no?». El hombre sonrió, aunque su expresión mostró cierta incomodidad. «El callejón guarda más que recuerdos de amor. Algunas historias no son tan románticas como las leyendas cuentan». «¿Qué quiere decir?», preguntó Marta, inclinándose hacia él. Hace muchos años, antes de que se convirtiera en un sitio turístico, el Callejón del Beso era escenario de tragedias. La más conocida es la de Carmen y Luis, pero hay otra que pocos conocen, porque no termina con un final feliz, sino con un pacto maldito. El hombre bajó la voz, como si temiera ser escuchado por alguien más. «Dicen que una joven llamada Isabela vivía en una de esas casas. Era hermosa, pero su familia la había prometido en matrimonio a un hombre rico al que no amaba. Ella, desesperada, buscó la ayuda de una anciana que vivía cerca, una curandera conocida por hacer trabajos oscuros. La mujer le ofreció un hechizo para cambiar su destino, pero el precio no era dinero, sino algo mucho más valioso: su alma. Isabela aceptó sin entender las consecuencias». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le pasó? El hechizo funcionó, y su prometido rompió el compromiso. Pero Isabela empezó a ver cosas. Sombras que la seguían, voces que la llamaban por su nombre. Una noche, la encontraron en el callejón, de pie en el balcón, hablando sola. Luego saltó al vacío. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por ahí, buscando a otros incautos para completar el pacto que no pudo cumplir. La historia la dejó helada. Marta agradeció al hombre y salió del hotel, su mente dando vueltas. No podía evitar conectar los eventos de la noche anterior con el relato de Isabela. ¿Era posible que la mujer que había visto en el balcón fuera ella? ¿Y qué significaba el mensaje en la pared? Esa noche, Marta no pudo resistir el impulso de regresar al Callejón del Beso. Llevaba su cámara, aunque sabía que lo que buscaba no era una fotografía. Caminó con paso firme, pero su corazón latía con fuerza. Al llegar, el lugar estaba desierto. Las luces de las farolas parpadeaban, y el aire parecía más frío de lo normal. Se detuvo frente al balcón, donde había visto a la mujer. «¿Isabela?», llamó, su voz resonando entre las paredes. No hubo respuesta. Solo el eco de su propio llamado. Pero entonces, sintió un cambio en el ambiente. Una brisa helada rozó su rostro, y las luces se apagaron de golpe. Marta encendió la linterna de su cámara, y el haz de luz iluminó algo que no debería estar ahí, la misma rosa negra que había encontrado la noche anterior, ahora colocada cuidadosamente en el suelo. Un susurro rompió el silencio. «No debiste volver». Marta giró, buscando la fuente de la voz, pero no vio a nadie. Su respiración se aceleró mientras apuntaba la linterna hacia el balcón. Allí estaba, la figura de la mujer de blanco, observándola con esos ojos que parecían cargar siglos de tristeza. «¿Qué quieres de mí?», gritó Marta,
su voz temblando. La mujer levantó una mano, señalando hacia algo detrás de Marta. Con el corazón en la garganta, Marta se giró lentamente y vio algo que la dejó paralizada, una sombra enorme, alargada, avanzando hacia ella. No era una persona, ni siquiera tenía forma definida, pero irradiaba una presencia opresiva, como si el mismo aire se estuviera cerrando sobre ella. El pacto debe cumplirse, dijo la voz, esta vez más cerca, casi en su oído. Marta sintió que sus piernas flaqueaban. La sombra se detuvo a solo unos pasos de ella, y por un instante, todo quedó en silencio. Entonces, con un rugido ensordecedor, la sombra se abalanzó sobre ella. Marta gritó, levantando las manos para protegerse, pero en lugar de sentir un impacto, todo se desvaneció. Cuando abrió los ojos, estaba sola en el callejón, el aire tranquilo y las luces de las farolas encendidas nuevamente. Su cámara colgaba de su cuello, y en el visor había una nueva foto, la silueta de la sombra, con la rosa negra a sus pies. Marta sabía que no podía quedarse en Guanajuato. Esa misma noche, empacó sus cosas y salió del hotel, decidida a alejarse lo más posible del Callejón del Beso. Pero incluso mientras el autobús la llevaba lejos, no podía dejar de sentir que algo había cambiado en ella. Como si una parte de esa oscuridad la hubiera seguido. Y en el fondo, sabía que el pacto no había terminado. El pacto no se rompe. Solo se paga. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video lleno de misterio y suspense. Dale like si te gustó esta historia, y sobre todo, déjanos en los comentarios si has vivido alguna experiencia paranormal. Nos encantaría leer tu relato y compartirlo con nuestra increíble comunidad. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir explorando lo desconocido.